Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos gastó más de $50.000 millones en ayuda militar con destino a todos sus aliados, de los cuales $11.3 mil millones fueron destinados a la Unión Soviética a través de una amplia variedad de equipamiento militar e industrial que fue dispuesto por el Ejército Rojo durante su lucha contra el imponente ejército alemán, por lo que vale la pena preguntarse, ¿cuánto equipamiento llegó? ¿Qué fue lo que mandaron? ¿Cuándo llegó? Y por último y más importante, ¿qué tan determinante fue en el conflicto? El día de hoy daremos respuesta a estas preguntas. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo por la tarde, donde abordaremos el impacto que tuvo la ley de préstamo y arriendo dentro de la Unión Soviética, un tema que muchos desconocen, otros desvalidan, e incluso hay quienes atribuyen la victoria soviética sobre los alemanes a la pura existencia de la ayuda recibida por Occidente. Y como en todo, la realidad y la historia es más compleja que estas afirmaciones. Así que señores, yo soy su anfitrión de Auslanda, y acompáñenme a clarificar todo lo que gira alrededor de este tema de una vez por todas. Partamos por los números. ¿Cuánta ayuda llegó? Esos mencionados $11.3 mil millones dados por los Estados Unidos arribaron a la Unión Soviética en forma de un total de 14.700 aviones, 7.500 carros de combate, 8.200 cañones antiaéreos, 131.000 ametralladoras, 345.000 toneladas de explosivos, 51.300 jeeps, 35.000 motocicletas, 375.000 camiones, casi 4 millones de neumáticos, 1.981 locomotoras, 11.000 vagones, 540.000 toneladas de raíles de acero, 1 millón de kilómetros de cable telefónico, $1.312 millones en forma de diversos tipos de comida, mayormente enlatada, 2.600.000 toneladas de petróleo, 842 toneladas de diversos tipos de químicos, 49.000 toneladas de cuero y 15 millones de pares de botas. Por otro lado, el Reino Unido también contribuyó al esfuerzo de guerra soviético a través del envío de más de 7.000 aviones de diferentes tipos, 27 buques de guerra, más de 5.000 carros de combate, 4.000 aviones de diversos tipos, más de 2.500 Universal Carriers, de los cuales más de la mitad fueron puestos por Canadá, 1.700 motocicletas, más de 1.150 millones de libras en forma de motores de avión, 1.474 equipos de radar, 4.338 equipos de radio y 600 equipos de radar y sonar para buques. Cabe destacar que a diferencia de los Estados Unidos, a quienes la Unión Soviética retribuyó con oro y otros tipos de minerales a cambio de su equipamiento militar, los británicos especificaron que la ayuda recibida por la Unión Soviética no tendría coste alguno, tal y como se estableció en el Acuerdo de Suministros Anglo-Soviético del 27 de junio de 1942. Únicamente por cifras, da la impresión de que el Reino Unido y Estados Unidos armaron a prácticamente todo un ejército, así que empecemos a desmenuzar la ayuda recibida por la Unión Soviética. Partiendo por los favoritos del canal, la lista de blindados de diversos tipos recibidos por los soviéticos es extensa y variada, pero aún así hablaremos un poco de algunos de los blindados más enviados hacia la URSS, empezando por el tanque que más recibieron por parte de los británicos, el Valentine, sumando un total de 3.500 unidades, el cual era un vehículo que estaba armado con un cañón de 40 milímetros, tenía un blindaje frontal de 65 milímetros, alcanzaba una velocidad punta de 24 kilómetros por hora, tenía una autonomía de hasta 140 kilómetros, pesaba 16 toneladas y a pesar de que no suene a mucho, este tanque se convirtió en uno de los favoritos de los soviéticos, pues su grueso blindaje frontal era perfectamente capaz de resistir los impactos del Panzer III, uno de los tanques más numerosos con los que los alemanes contaban al inicio de la invasión de la Unión Soviética, llegando al punto de que fueron los propios soviéticos quienes pidieron que la producción del Valentine continuara durante toda la guerra.
Otro de los favoritos soviéticos recibidos fue el Matilda II, de los cuales llegaron un total de 830 unidades. Un blindado armado también con un cañón de 40 milímetros, pero que contaba con un grueso blindaje que llegaba hasta los 78 milímetros en el frontal. Tenía un peso de 25 toneladas, alcanzaba una velocidad máxima de 26 kilómetros por hora y tenía una autonomía máxima de 257 kilómetros. Cabe destacar que este blindado fue utilizado durante la defensa de Moscú, donde se ganó la aprobación del Ejército Rojo al ser tan resistente ante los cañones alemanes, tal y como lo había hecho durante la Batalla de Francia en manos de la Fuerza Expedicionaria Británica un año antes. Otro tanque proveniente del Reino Unido más de esta lista fue el Churchill, de los cuales se mandaron menos de 300 a la Unión Soviética respecto a los 5.600 que se produjeron a lo largo del conflicto, el cual fue un tanque pesado de apoyo de infantería que alcanzaba las 38 toneladas y que contaba con un grueso blindaje de hasta 102 milímetros en el frontal, el cual estuvo armado con diferentes cañones según la versión. Aunque para el Ejército Rojo se dispusieron principalmente los que tenían cañones de 2 y 6 libras, además de tener una autonomía de 228 kilómetros y una velocidad máxima de 22 kilómetros por hora. El siguiente blindado británico mandado a los soviéticos fue el Universal Carrier, una pequeña maravilla de la producción en masa en forma de un vehículo blindado de transporte de tropas considerablemente versátil, sirviendo tanto para el transporte de soldados como de equipo, de los cuales se dispusieron más de 2.500 para el Ejército Rojo, mismos que contaban con un motor Ford de 8 cilindros en V que desplazaba sus 4.5 toneladas de peso hasta los 48 kilómetros por hora, así como estaba armado con un fusil antitanque Boys de 13.9 milímetros y también se le podía añadir un máximo de 2 ametralladoras, siendo capaz también de desplazar hasta 6 soldados dentro del blindado. Pasando directamente con los Estados Unidos, la superpotencia norteamericana mandó cerca de 1.300 unidades del M3 Lee a la Unión Soviética. Un blindado que tenía un peso de 23.9 toneladas, estaba armado con un cañón M2 de 75 milímetros en la barbeta del casco, además de contar con un cañón de 37 milímetros en la torreta. Este vehículo estaba propulsado por un motor Wright Continental R975 de 9 cilindros de gasolina, el cual producía un total de 400 caballos de fuerza, así como alcanzaba una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora y tenía una autonomía de 193 kilómetros. Otro de los tanques que los Estados Unidos mandaron a los soviéticos fue el M4 Sherman en todas sus variantes, aunque principalmente se recibió el que contaba con un cañón de 75 milímetros, de los cuales los soviéticos recibieron alrededor de 400 unidades y que sinceramente no requiere mucha presentación. Era un blindado que alcanzaba las 30 toneladas de peso, tenía un blindaje frontal curvo a 60 grados de 76 milímetros de grosor, alcanzaba una autonomía de 161 kilómetros y tenía una velocidad máxima de 39 kilómetros por hora. El M3 Stuart es otro tanque enviado por los Estados Unidos, disponiendo alrededor de 1.200 unidades de este vehículo entregados a los soviéticos, el cual era un pequeño blindado ligero especialmente útil para el reconocimiento, que estaba armado con un cañón de 37 milímetros, contaba con un blindaje de 38 milímetros en el frontal del casco, alcanzaba las 12.6 toneladas, era capaz de impulsarse hasta los 61 kilómetros por hora y tenía una autonomía de 120 kilómetros. Siguiendo con los vehículos terrestres, de las 34.000 motocicletas mandadas por los Estados Unidos a territorio soviético, al menos 26.000 de las mismas fueron Harley Davidson 42 WLA, y no es de sorprender dado que a lo largo del conflicto, más de 70.000 de estas motos fueron construidas, la cual fue conocida especialmente por su destacable fiabilidad y sencillez mecánica. Tenía un peso de 232 kilogramos, contaba con una carga máxima de 100 kilos y era impulsada por un motor de 2 cilindros en V de 740 centímetros cúbicos de desplazamiento que era capaz de producir 25 caballos de fuerza a las 4.500 revoluciones por minuto. Al igual que los alemanes, aunque en menores números, se le llegó a añadir un carro para un pasajero a esta motocicleta,
la cual tuvo un uso tanto para unidades de policía, escoltas, reconocimiento y sobre todo deberes de mensajería, muchas veces alcanzando el frente, pero no por ello siendo unidades pensadas para el combate, ni mucho menos. A pesar de no contar con un motor especialmente eficiente, consumiendo en 15 kilómetros cada litro de su tanque de 3.37 galones, sí que era fácil de mantener, demostrando ser capaz de soportar y adaptarse a los extremos inviernos que se vivían en la Unión Soviética. Otras firmas de motocicletas tanto estadounidenses como británicas también mandaron equipamiento a la Unión Soviética, tal y como fue el caso de Indian, empresa que mandó más de 5.000 unidades de su modelo Scout 741 al Ejército Rojo, la cual era una moto de también 2 cilindros en V con un desplazamiento de 1.200 centímetros cúbicos que generaba hasta 40 caballos de fuerza. Los camiones que recibió el Ejército Rojo fueron en su mayoría del modelo de 1,5 toneladas de Studebaker, conocido como US-6, del cual se produjeron alrededor de 220.000 unidades y se recibieron 150.000 ejemplares en la Unión Soviética. Este vehículo fue específicamente diseñado para su exportación con tal de tener un camión que pudiera cumplir con el envío del mismo hacia los países que hacían uso de la ley de préstamo y arriendo, aunque se hizo especial hincapié en la URSS como principal destino. Y este camión contaba con un motor Hércules JXD de 6 cilindros en línea de gasolina, capaz de producir 86 caballos de fuerza, tenía una transmisión de 5 velocidades, un rango operacional de 380 kilómetros, una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora y sobre todo hacía gala de una enorme versatilidad, misma que lo llevó a ser la base del lanzacohetes Katyusha, así como lo fueron otros tantos camiones más, pero de producción soviética, además de también tener la capacidad de alargar su base para llevar cargas más pesadas, siendo capaz de soportar hasta 4.500 kilogramos de carga, lo cual es exactamente lo que pesaba este camión en seco. Y si bien este fue el más numeroso enviado a territorio soviético, otras empresas de vehículos estadounidenses como Ford y GMC también mandaron diversos tipos de camiones con destino a la Unión Soviética. Respecto a la comida recibida, se mandó una amplia variedad de la misma, desde granos, harina, azúcar, frijoles, cereales, carne, grasas animales, aceites vegetales, margarina, productos lácteos, productos derivados del pescado, concentrados y té, mucho té, al punto de que se llegó a dar raciones diarias del mismo para los soldados en el frente, sumando un total de 3.8 millones de toneladas de alimentos recibidos a través de la ley de préstamo y arriendo. Pero se debe mencionar que se destinaron más alimentos, cerca de 1 millón de toneladas más, las cuales fueron perdidas en su camino a la URSS gracias a los ataques de submarinos. En tema de aviación, los soviéticos recibieron una variedad de aviones de reconocimiento, bombarderos y de combate interesante, partiendo por el británico Hawker Hurricane, la primera aeronave en ser mandado a suelo soviético a través de la ley de préstamo y arriendo, de los cuales más de 4.000 fueron dispuestos, el cual era un caza ya bastante veterano para el momento en el que se envió a la Unión Soviética, que era capaz de alcanzar 512 kilómetros por hora como velocidad máxima, tenía un alcance en combate de 616 kilómetros, un techo de vuelo de 10.100 metros y estaba armado con 8 ametralladoras Browning 303 de 7.7 milímetros. El bombardero más numeroso que recibieron por parte de los Estados Unidos fue el Douglas A-20 Havoc, mandando más de 3.000 unidades del mismo, el cual era un bombardero ligero de 3 tripulantes, capaz de llevar hasta 1.800 kilogramos de carga explosiva a una velocidad crucero de 450 kilómetros por hora, teniendo a su vez un rango operacional de 1.521 kilómetros y que para defenderse contaba con 9 ametralladoras Browning de 12.7 milímetros, además de que gracias a su gran poder no requería pistas especialmente largas para despegar. Nuestra siguiente aeronave en la lista es el
Bell P-39 Airacobra, un caza estadounidense que fue bien recibido por los soviéticos y que se destacó en misiones de intercepción de bombarderos, convirtiéndose en la pesadilla de los Junkers Ju-88 cuando el P-39 estaba cerca, llegando las primeras unidades del mismo con cañones de 20 milímetros y dos ametralladoras Browning de 12.7 milímetros. Además de que con el paso del tiempo, los estadounidenses también mandaron las versiones de este avión que contaban con un cañón M4 de 37 milímetros. El P-39 contaba con una velocidad máxima de 626 km por hora, un alcance de 1046 km y un techo de vuelo de 9800 metros. En total, los soviéticos sumaron cerca de 5000 de estos aparatos a su arsenal a lo largo de todo el conflicto. El Curtiss P-40 Warhawk fue el primer caza estadounidense suministrado a la Unión Soviética a través de la ley de préstamo y arriendo, el cual fue uno de los cazas más producidos por los estadounidenses, quienes mandaron alrededor de 2400 unidades de este avión, el cual tenía una velocidad máxima de 538 km por hora, tenía un techo de vuelo de 8900 metros, un alcance de 1152 kilómetros y estaba armado con 6 ametralladoras Browning de 12.7 milímetros, así como era capaz de cargar hasta 900 kilogramos de explosivos a través de 3 puntos de anclaje, uno debajo del fuselaje y otros 2 debajo de las alas. Si bien los soviéticos lo vieron como raro al principio, especialmente por su cabina tan amplia y abierta, pronto lo aprovecharon como una ventaja de visibilidad. Finalmente, el Spitfire, el avión que se destacó durante la batalla de Inglaterra, que no requiere presentación y que fue a su vez uno de los mejores cazas aliados del conflicto, del cual se produjeron más de 20.000 unidades, apenas unas 1200 de las mismas fueron mandadas a territorio soviético, aunque esto se debió por buenas razones, pues fue el propio Ejército Rojo que no solicitó más de los mismos, luego de que la primera orden de 143 llegara, pues su silueta vista desde el suelo era muy similar al del Bf-109, al menos para los operadores de artillería antiaérea soviética, perdiendo algunos de estos aparatos gracias al fuego amigo, por lo que los mismos, si bien siguieron llegando en cantidades reducidas, se utilizaron para labores de defensa de bases aéreas, así como para la intercepción de bombarderos y aviones de reconocimiento, los cuales estuvieron realizando estas actividades a lo largo de toda la guerra, así como también se mantuvieron en su labor de protección de bases hasta 1947. Conociendo ahora tan solo lo más sobresaliente del amplio arsenal de aparatos, vehículos, suministros y armamento que los soviéticos recibieron a través de la ley de préstamo y arriendo, veamos entonces en qué momento llegaron y cómo fue que lo hicieron. Si bien la Unión Soviética entró en la ley de préstamo y arriendo desde mediados de 1941, la ayuda no comenzó a llegar de manera significativa, sino hasta el año siguiente. La razón fue la imposibilidad de tener una ruta asegurada desde los Estados Unidos hasta la Unión Soviética a causa de la guerra contra los japoneses que se desencadenó hacia finales de ese mismo año, así como los constantes ataques que recibían los buques en dirección hacia el Reino Unido por parte de los submarinos alemanes durante aquella misma temporalidad, desarrollando al menos 5 rutas principales, pero que bien podemos dividirlas entre las que fueron a través del Pacífico y el Atlántico, teniendo especiales problemas a la hora de surcar el último mar mencionado, tanto por la presencia alemana, como por el hecho de que o se llegaba por el norte con dirección a ciudades portuarias del Mar Blanco como Arcángel, o se tenía que recurrir al corredor pérsico, el cual requería atravesar países como Irán para poder llevar los suministros hasta territorio soviético. Si bien eran más seguras las rutas que atravesaban el Pacífico, se tenía que navegar nuevamente hacia el norte para evitar el posible contacto con los japoneses. Aunque por otro lado, gracias al acuerdo de neutralidad soviético-japonés, era posible que buques mercantes soviéticos atravesaran el mar sin mayores riesgos, teniendo rutas más directas para los mismos que, si bien no podían llevar equipamiento militar, sí eran capaces de transportar alimentos y materias primas como cuero, petróleo, caucho y un largo etcétera. La dificultad de establecer rutas seguras y eficientes para llevar el equipamiento aliado dentro de la Unión Soviética hizo que la ayuda fuera escasa, casi que inexistente durante 1941, tomara ritmo en 1942 y que finalmente se estableciera firmemente hasta 1943. Pasemos ahora al último punto de este corto documental,
¿Qué tan determinante fue la ayuda occidental a los soviéticos? Desde ya les adelanto que no es tan importante como la gente suele creer, pero permítanme desarrollar esta idea. Durante 1941, el año verdaderamente crucial para la Unión Soviética y donde más cerca estuvieron de perder el conflicto, la ayuda aliada fue mayormente dada por el Reino Unido, quienes destinaron principalmente cazas Hurricane y tanques como los mencionados Valentine y Matilda, y hablando específicamente de estos, si bien fueron del agrado de las tripulaciones soviéticas, la realidad es que no eran superiores o tan siquiera iguales a los tanques pesados que el Ejército Rojo ya tenía, como el KV-1, y en el caso particular del Hurricane, fue directamente una decepción para la Unión Soviética, quienes se quejaron de su baja maniobrabilidad y su escaso poder de penetración a causa de sus ametralladoras de 7.7 mm Browning, considerándolas lentas e ineficientes a la hora de combatir con los cazas alemanes. Lo cual no es de sorprender, pues francamente el Hurricane ya era un avión desfasado para el momento en el que fue utilizado por primera vez por el Ejército Rojo, y los británicos lo sabían. Pero claro, aún no estaban dispuestos a destinar los preciados Spitfire, los cuales llegaron hasta 1943, año en el que la Unión Soviética ya se había asegurado el destino del conflicto a su favor. Para 1942, a pesar de que los estadounidenses comenzaron a mandar tanques y aviones, lo hicieron al igual que los británicos, mandando primero a sus equipos más desactualizados, como los M3 Stuart o los M3 Lee, no disponiendo de los Shermans en sus distintas variantes, sino hasta 1943, año en el que nuevamente los soviéticos ya tenían la ventaja del conflicto. Además de esto, si comparamos la producción soviética de tanques respecto a lo recibido a través de la ley de préstamo y arriendo, nos damos cuenta que solamente comparando con los T-34 producidos en esta temporalidad, los tanques recibidos a través de este programa, alrededor de 15,000, no llegaron a ser ni una cuarta parte de los T-34 producidos en la guerra, los cuales fueron más de 80,000 fabricados. Ya ni comparemos respecto a la producción total de blindados soviéticos. Si bien la ayuda recibida a través de los aviones fue más numerosa, la realidad es que fue bastante tardía respecto a los modelos que realmente mostraron utilidad para la aviación roja. Además de que hay que destacar el hecho de que la Unión Soviética llegó a pedir aviones que directamente jamás llegaron, tales como el B-27 Flying Fortress, solicitado a los aliados a causa de no disponer de grandes números de bombarderos pesados, pero por una razón u otra, en parte por los problemas logísticos para llevarlos hasta la Unión Soviética, en parte para evitar la ingeniería inversa y que los soviéticos no desarrollaran su propia versión del bombardero pesado estadounidense, simplemente se negaron a cumplir con los pedidos de este aparato y de otros tantos específicos que la URSS verdaderamente necesitaba, pidió y que finalmente nunca recibió. Otro punto del que mucho se habla es la comida, la cual si la comparamos con la producción soviética de alimentos a lo largo de todo el conflicto, llega apenas al 1% de lo que la URSS pudo realizar por cuenta propia. Aunque con esto no hay que demeritar el hecho de que al ser raciones mayormente enlatadas, o preservadas de algún modo, hacían que su llegada al frente fuera más inmediata una vez recibidas en los puertos, así como muchas veces eran vistas como raciones que aportaban sabores diferentes y que ayudaban a mantener la moral de las tropas que las recibían. Hasta este punto, podemos determinar que la ayuda prestada a la Unión Soviética no fue determinante. Sí fue útil, pero no indispensable, para el esfuerzo de guerra soviético para no solo mantenerse frente al ejército alemán, sino directamente para anteponerse a los mismos al final del conflicto. Aunque por otro lado, hay que destacar a los verdaderos protagonistas de la ley de préstamo y arriendo: las materias primas, los vehículos de transporte y el equipamiento industrial recibido. Gracias a que se recibieron alrededor de 500,000 de vehículos de transporte de diversos tipos, desde una motocicleta pasando por un jeep hasta llegar a un camión junto a varias locomotoras, los soviéticos pudieron disponer más hombres de sus líneas de producción y suministros para directamente traerlos al campo de batalla, sumando con estas acciones a cientos de miles de soldados que pudieron luchar directamente contra los alemanes al no estar ocupados en la llamada segunda línea de combate.
pues tal y como vimos a lo largo del video, se llegaron a utilizar camiones estadounidenses para montar Katyushas, además de que ayudaron considerablemente tanto a la logística como el transporte de suministros. Y hablando de suministros, esas 15 millones de botas, además de varios cientos de miles de toneladas de cuero, ayudaron a que el colosal ejército soviético, que rebasó los 20 millones de soldados en su punto más álgido, tuviera equipo que calzar, pues a pesar de contar con materiales sintéticos para la realización de las mismas, seguían teniendo dificultades para darse abasto con una fuerza tan descomunal como lo fue el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. En conclusión, si bien se puede pensar que la ayuda recibida por los soviéticos fue descomunal, lo fue verdaderamente aún más su propia producción. Además de que los soviéticos no fueron los grandes beneficiarios de este programa, sino los británicos, quienes recibieron más de 40% de todo lo aportado por Estados Unidos, mandado a través de esta ley. Sin embargo, una ayuda es una ayuda. Aun si no se trató del equipamiento más novedoso con el que contaban los ejércitos occidentales en ese momento, los soviéticos supieron aprovechar todo lo que les llegaba, desde cuero que convertían en equipamiento o gasolina para alimentar sus vehículos de logística, hasta aviones viejos y obsoletos que desmontaban y volvían a montar con armamento más poderoso, con tal de darle algo a sus pilotos con lo cual fueran capaces de defender su patria. Pero en líneas generales, hay que verlo como lo que fue, un programa que a pesar de las millones de toneladas en miles de millones de dólares en equipamiento destinado a la Unión Soviética, los mismos no llegaron de manera significativa sino hasta 1943, momento en el que el Ejército Rojo tenía la balanza a su favor, y que encima, las cantidades recibidas no fueron capaces de rivalizar con la propia producción doméstica de la Unión Soviética. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos miembros y los donadores que siempre están presentes en cada directo, cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto y por supuesto, traerles más y mejor contenido. Los acompañó de Auslanda y ya nos veremos en la próxima batalla.